Buenas tardes a todos, muy bienvenidos. Esta tarde tenemos el privilegio de contar con Ignacio Elpidio con nosotros. Nos va a hacer un tour de los dos barrios muy castizos de Madrid, que son Chueca y Lavapiés. Nos va a relatar su historia y la historia de las iglesias y del nacimiento de los movimientos LGTBI y de la vida LGTBI que hay en estos dos barrios emblemáticos de Madrid. Ignacio Elpidio nació en Madrid y es doctor en antropología por la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene una tesis centrada en la promoción turística, el orgullo LGTBI y la ciudad de Madrid, con lo cual él la conoce muy bien. Actualmente trabaja como investigador en la European Social Research Unit del Departamento de Antropología Social de la Universidad de Barcelona. Pues muchísimas gracias, Alberto, por todo. Y sí, como él comentaba, yo soy madrileño, llevo 1 año y medio aquí en Barcelona y como podéis ver a mi espalda tengo, tanto a un lado está el mapa de Barcelona como en color turquesa y al otro lado el mapa de Madrid como en blanco, porque están ahí siempre presentes. Y siempre los mapas. Hoy vamos a ver muchísimos mapas y os vais a hartar. Lo que hoy vamos a ver es la evolución histórica de Madrid. Debería haber cambiado la diapositiva. Y vamos a ver el origen de los dos barrios, de Chueca y de Lavapiés, a partir de cómo creció Madrid, sobre todo en la tardía Edad Media y ya a principios de Edad Moderna. Y vamos a ver cómo estos dos barrios, que ahora son de los más castizos de Madrid y los más populares y están muy presentes en las publicaciones de promoción turística, pues tienen cosas en común que hicieron que se llenasen tanto de instituciones religiosas como de cuarteles, de fábricas en algunos casos, y cómo eso, sobre todo a partir del siglo XIX, lo que hizo fue que se convirtiesen en sitios muy propicios para movimientos LGTBI y otros movimientos sociales. Entonces, hoy lo que vamos a ver sobre todo es cómo la historia inmobiliaria de estos dos barrios tiene mucho que ver, tiene una relación muy curiosa, con grandes usos del suelo, que nos vamos a centrar en conventos e iglesias y teatros, y cómo eso y ciertas características del mercado inmobiliario de Madrid desde el siglo XVII hasta hoy facilitaron que estos dos barrios fuesen ultra atractivos para movimientos LGTBI. Vamos a empezar con la historia de estos barrios, de cómo nacen, y luego vamos a hacer un viaje a través del mapa más antiguo que hay de estos barrios, el mapa decente más antiguo de estos barrios. Este es el mapa en el que nos vamos a centrar. Es el plano conocido como Teixeira y es un plano de mediados del siglo XVII y es el primer plano serio hecho de Madrid. Hay un plano anterior que es de 1622, pero es una vista que no es, digamos, desde arriba, sino que está un poco inclinada y viene muy bien para ver algunos edificios, pero no como para orientarnos. Después nos vamos a adentrar y vais a ver cómo de detallado es este mapa y vais a ver cómo han cambiado mucho algunos sitios de Chueca y de Lavapiés y cómo otros siguen exactamente iguales, en cuanto a calles y en cuanto a incluso edificios. Este plano es muy importante porque refleja un momento en el que Madrid se quedó, digamos, congelada como espacio cerrado durante prácticamente 4 siglos, desde 1644 más o menos hasta 1868, hasta que se tiraron las cercas. Y si os sabéis mínimamente bien el mapa de los distritos de Madrid, que es perfectamente comprensible que no, porque fuera del ámbito administrativo sirve para poco, pero corresponde prácticamente con el distrito centro de Madrid o con lo que quedó cerrado como Madrid Central. Si veis, pues más o menos arriba quedarían las rondas, o sea, los bulevares y abajo las rondas. Vamos allá. Esta parte de Madrid, o sea, el Madrid antiguo, nace como en casi todas las ciudades medievales, incluido por ejemplo Valencia, incluido Barcelona, que bueno, no son medievales, son anteriores, pero crecieron mucho en época medieval, pues crecieron a partir de una sucesión de cercas y de murallas, es decir, llegan a un límite, lo superan porque la ciudad sigue creciendo y hace falta una nueva cerca. Entonces, donde pone 1, por ejemplo, que sería el extremo occidental, vemos la antigua ciudadela musulmana. Madrid es la única capital europea de fundación no cristiana, de fundación musulmana, en verdad, y desde esa fundación fue creciendo hacia el resto de direcciones. En el oeste tenía el barranco y la caída hacia el Manzanares, por lo que no podía crecer hacia el oeste, y creció hacia las otras direcciones. Esto, por ejemplo, hace una cosa muy curiosa en Madrid, que cualquiera que vea el mapa se fija, y es que el centro histórico de Madrid
teniendo en general pocas montañas alrededor inmediatamente cerca, el crecimiento estuvo muy limitado hacia el oeste y vemos como el centro de Madrid no está en el centro exacto de Madrid, de la ciudad de Madrid, sino que está más hacia el oeste. Y esto sobre todo por el Manzanares, dificultó mucho el crecimiento. Desde esa primera ciudadela musulmana, que en verdad era una ciudadela más un pueblecito amurallado, fue creciendo. Primero la muralla cristiana, luego una serie de cercas y siempre el mismo patrón. Se amurallaba para proteger y para controlar los impuestos después, seguía creciendo porque llegaba gente y hacía falta una nueva cerca. Entonces hubo un crecimiento sucesivo de recintos, a veces incluso en menos de un siglo, hasta que llegó Felipe IV y llegó la última cerca, la gran cerca de 1644, no, es 625, pues antes acabó en el 44 más o menos, pero es la cerca más importante y es el distrito centro, prácticamente hasta hoy. Como os decía, Madrid nace de una pequeña ciudadela amurallada y en el mapa que veis a la izquierda, que es el mapa, como veis, de los más antiguos de época ya cristiana, lo que tenemos es la parte musulmana, que es lo del oeste, y la ciudad cristiana con la muralla cristiana, la típica muralla cristiana que podemos ver en las cavas y que podemos ver en algunas partes, como por ejemplo la calle Escalinata, al lado de Ópera, es la ciudad histórica de Madrid. Y es una ciudad sobre la que sabemos muchísimo, y os recomiendo, por ejemplo, si queréis cotillear, el Fuero Viejo de Madrid, de principios del siglo XIII. Es la primera legislación específica para lo que hoy llamamos Madrid. Y es una información maravillosa porque podemos conocer, por ejemplo, que la gente que vivía en Madrid en ese momento, más o menos en 1202, si no recuerdo mal, no hablaba castellano, hablaba mozárabe toledano. Y se tardó un poquito en hablar castellano casi todo el mundo. Y lo que nos viene muy bien, porque vamos a hablar mucho de iglesias hoy, es que este primer Foro Viejo nos da la lista de las 10 primeras parroquias de Madrid, las 10 parroquias históricas. Y si las menciono, aunque estén lejos de Chueca y de Lavapiés, más o menos, entre comillas, porque en verdad está muy cerca, es porque en la historia de Madrid, cuando han sido demolidas algunas parroquias, algunas iglesias, la parroquia y la advocación, incluso el arte sacro, han viajado mucho. Y vemos muchas iglesias que han cambiado de nombre porque se han movido las parroquialidades o las advocaciones. Y aquí tendríamos en azul oscuro las 10 parroquias históricas de Madrid. Mi favorita es San Andrés porque es donde se casó mi abuela porque se crió al lado. Entonces es la que siempre voy a tener ahí, San Andrés. Y como veis, fuera de la muralla cristiana, fuera de la muralla, vemos el convento de San Martín y un pequeño barrio. Eso fue una constante histórica en Madrid, que fue cuando ya estaba la ciudad mínimamente cerrada, crecía gracias a iglesias y sobre todo conventos. Si pasamos al mapa de la derecha, que es el siglo XV, vemos que pasaba igual en el sur con San Francisco, que de repente era un convento en medio de la nada, y al norte con Santo Domingo, que Santo Domingo es pues, donde ahora mismo está el metro de Santo Domingo, la plaza de Santo Domingo. Entonces, Madrid creció mucho gracias a conventos que estaban extramuros en un momento dado, crecían alrededor porque atraían sobre todo mano de obra, porque eran conventos que tenían muchas tierras de cultivo, y crecía así la ciudad. Por ejemplo, los arrabales más importantes inicialmente fueron los de San Ginés y la Santa Cruz. A mí, pues San Ginés también es una iglesia, la forma actual que tiene me parece de las más bonitas del centro de Madrid. Y crecieron mucho. Como vamos a ver, en Chueca y Lavapiés esto siguió bastante adelante. Este mapa que os pongo es como el que os he mostrado antes de las diferentes cercas, pero está mejor la distancia. O sea, podemos intuir cómo de grande se convirtió la ciudad en poco tiempo. De la ciudad musulmana a la muralla cristiana, creció prácticamente al doble o casi al triple. Con la primera cerca, que ya llega a Santo Domingo, llega Antón Martín, llega Sol, incluye Sol, creció más o menos también casi 3 veces. Pero de esa cerca cristiana a la última, a la de Felipe IV, la ciudad se multiplicó casi por 10 y llegó a lo que es hoy. También lo de multiplicarse por 10 es un poco trampa, porque como veis incluye el Retiro. Y el Retiro estaba dentro de la cerca, pero no era ciudad, era Retiro. Y como veis, cuando crece más o menos, vamos a volver a lo de antes, en el siglo XV, en 1450, por ejemplo, la ciudad de Madrid o el pueblo de Madrid llegaba como mucho hacia el este a Sol. Chueca y Lavapiés eran vacíos, eran nada. Lo único que podemos ver al sur es, por ejemplo, una pequeña capilla de San Millán, que luego se convertirá en una iglesia en Lavapiés, pero si esto es 1450, casi 300 años después.
Y ¿se oye algo de repente? Ah, vale, se ha activado el micro de... Ah, vale, he oído voces desde la sede de Crismón, perdón. Entonces, como podemos ver, entre más o menos principios del siglo XVI, desde 1500 hasta 1625, que se cierra la cerca, de repente aparece lo que hoy conocemos como Malasaña, como Lavapiés, como Huertas, como Chueca, y creció en un tiempo muy corto. Y esto es muy importante para lo que vamos a ver hoy. Y volvemos al plano de 1644, 1650. La fecha más típica de este mapa es 1656. De repente, desde Sol ha crecido hasta prácticamente todo el distrito centro. Tenemos Chueca, tenemos Malasaña, tenemos casi las Salesas, tenemos El Retiro, tenemos Atocha. De repente creció muy rápido. Y esto hizo que determinados usos del suelo muy extensivos, que necesitaban mucho suelo, tuviesen cabida en estas zonas de Madrid mejor que en otras que ya estaban bastante densas, como por ejemplo la Latina o Sol. Y por eso nos vamos a encontrar, que ahora esto es de lo más divertido, un montón de huertas en Chueca, pero un montón de huertas. O sea, las manzanas prácticamente todas estaban rellenas de huertas. Y entonces, a partir de aquí ya nos vamos a meter en el mapa. Voy a cambiar de pestañita y lo que vamos a hacer es viajar a través del plano Teixeira. Calle por calle vamos a ir viendo cómo han cambiado y nos vamos a centrar en las instituciones religiosas y educativas, porque casi siempre religiosas, que había en Chueca primero y en Lavapiés después. El Chueca y Lavapiés las voy a explicar primero una y después la otra, solamente porque el archivo del mapa con el que vamos a estar tiene una definición altísima, tarda un poco en cargarse si nos movemos mucho y prefiero ir primero un barrio después el otro y no hacerlo cronológico porque tendríamos que mover mucho el mapa y ya veréis que tiene una definición altísima. Entonces, vamos al lío. Entramos a Chueca. Esto os tiene que empezar a sonar o no, porque esto es de hace pues, muchos siglos. Abajo lo que vemos, voy a pintarrajear bastante, os aviso. Abajo lo que tenemos es la calle Alcalá. Como podéis comprobar, no hay Gran Vía, porque le faltan unos cuantos siglos para la Gran Vía, pero solo para que os hagáis una idea, la Gran Vía seguiría el trayecto de la antigua calle de San Miguel, que ya no existe, y más o menos donde ahora estoy marcando, tendríamos el metro de Gran Vía actual. La parada, cuando vuelva a abrirse, pues ya aquí estaría. Entonces, lo que tengamos de aquí hacia el norte es lo que hoy conocemos como Chueca, y es un barrio que, como podéis ver, tiene muchas manzanas completamente huecas por dentro. Esto, como os decía, fue una consecuencia sobre todo del crecimiento muy rápido, de que se urbanizó muy rápido. Chueca, lo que hoy conocemos como Chueca, es una zona que estaba muy marcada por dos caminos. El camino a Fuencarral y el camino a Hortaleza, que obviamente os tienen que sonar porque son las calles actuales. Y ahora cuando subamos el mapa veréis que el trazado de las dos calles es exactamente igual hoy, exactamente igual. Eran dos caminos hacia dos pueblos en las afueras de Madrid, que nacen aproximadamente en el siglo XII o XIII, y eran pueblos que eran importantes como camino, como punto en el camino desde el norte hacia Madrid o viceversa. Y por eso eran bastante importantes. Pero hasta el momento en que se urbaniza esto, las descripciones antiguas hablan de que esto era una zona principalmente campo y bosque. Había bastantes árboles, según parece, subiendo hacia el norte en lo que sería hoy Alonso Martínez o la Plaza Santa Bárbara. Era una zona con bastante arbolado y desapareció prácticamente todo, o sea, cuando urbanizaron desapareció todo. Lo que aparece, como podéis ver, son un montón de manzanas que están huecas por dentro y que tienen tierras de cultivo o pequeños patios. Había un poco de todo. Había casas que tenían un patio en la parte de atrás, que podemos imaginar casos parecidos de hoy en día, de casa pequeña baja con un patio detrás. Y luego hay muchos que tienen campos de cultivo. A veces lo que parecen arbolados eran campos de cultivo, solo que lo reflejaban así. Como podéis ver, hay bastante árbol, que podía ser frutal, porque en Madrid se cultivaba mucho árbol frutal, sobre todo manzana y peral, o sea, manzanos y perales. Bastante tierras de cultivo, casi todo cosas de secano, y mucha hortaliza, porque en ese momento ahí había muchísima agua y era muy fácil regarlo. Y también hay muchos terrenos que, como podéis ver, son decorativos. Por ejemplo, voy a cambiar de color. Hay muchas manzanas que podemos ver que son jardines. Y esto es muy importante porque vamos a hablar de los diferentes usos del suelo de Chueca. Como os decía, la rápida urbanización facilitó grandes usos del suelo. Tierras de cultivo, pero también conventos, cuarteles y palacios. Gente que era rica y que no tenía palacios en la zona centro antigua de Madrid, es decir,
Latina e incluso la Plaza de la Villa, lo que hicieron fue aprovechar la ampliación de la ciudad para hacerse palacios en otras zonas. Y esto no nos vamos a meter hoy, pero, por ejemplo, todos los palacios que hay en torno a la calle Santa Isabel o cerca de Atocha son de gente que, como eran nuevos ricos o eran recientes en la ciudad, no podían tener palacios en el antiguo centro de poder, Palacio Real o Plaza de la Villa, y lo que hicieron fue acercarse al retiro, acercarse al sitio donde estaba la familia real. Esto es una cosa muy importante. Por ejemplo, seguramente os suena el concepto de gentrificación, porque es un concepto en el que se habla mucho del cambio urbano, de cómo se expulsan ciertas personas por otras, sobre todo en procesos que tienen mucho que ver el turismo, planes urbanísticos. Aunque el concepto de gentrificación es reciente, del año 64, de una geógrafa británica, podemos ver procesos parecidos a la gentrificación en la historia de casi todas las ciudades mucho antes, porque son consecuencias del suelo. Y os vais a hartar de ver cómo el cambio histórico de Chueca y de Lavapiés se acerca mucho a lo que hoy llamamos gentrificación. Sobre todo planes de expulsión de gente, reformas para hacerlo más bonito y cambiar la densidad poblacional, instituciones públicas metiendo mano. Solo que en ese momento, sin democracia ni nada que se le pareciese, pues era lo que había. Punto. Pero, por ejemplo, la herramienta de gentrificación de hoy nos sirve para ver estos procesos. Entonces, vamos a empezar, por ejemplo. Si salimos de donde estábamos en el metro de Gran Vía, voy a hacer un poquito de zoom. Si salimos del metro de Gran Vía, que como os dije era esta manzana rodeada de verde, y girásemos en la calle Reina, actualmente el trazado de Reina es igual. Es una calle muy estrechita, con casas mucho más altas ahora que en el siglo XVII, pero tenía una historia muy curiosa entonces por una institución religiosa y educativa que a lo mejor os suena, que era el Colegio de las Niñas de Leganés. Es una antigua institución educativa que estuvo en pie hasta las demoliciones de principios del siglo XX por la Gran Vía. Y de hecho, si queréis buscarlo, si buscáis el Colegio de las Niñas de Leganés en la calle Reina, hay fotos, porque lo bueno de que ya hubiese cámaras bastante decentes en 1911 y 10, es que hay muchas fotos de los edificios perdidos con la Gran Vía. Y en la calle Reina, precisamente en esta manzana, según parece ser, estaba el Colegio de las Niñas de Leganés, que en verdad tenía otro nombre, en verdad era el Colegio de Nuestra Señora de la Presentación. Era un colegio que estuvo ahí desde 1629-1630 hasta 1911. Duró muchos años y se le conocía como el Colegio de las Niñas de Leganés por una cosa un poco alambicada. Era una obra social de un noble, Andrés de Spínola, que os puede sonar el apellido Spínola si habéis visto el Ministerio del Tiempo, por un militar que sale el Ministerio del Tiempo. Era un nombre de origen italiano que dio lugar a muchas familias ricas y sobre todo nobles, sobre todo en el siglo XVII, en Madrid. No es la única. Por ejemplo, si os hablo del Caballero de Gracia, por la calle del Oratorio, le conocemos como Gracia, pero era un apellido italiano, era de Gratis o de Grazia. O sea, era muy habitual tener nobles italianos en la corte en Madrid, que se españolizaban, hablaban, porque lo habitual en ese momento de los nobles es que hablasen muchas lenguas, y eran otro madrileño más en este sentido. Pues el Andrés Spínola hizo como obra social un colegio solo para niñas. Y cuando Andrés Spínola no lo gestionaba directamente, se ve que lo llevaba el Marqués de Leganés, que también os puede sonar al menos por una callecita muy pequeña que da a la calle San Bernardo, con una foto de una típica placa de calle de las históricas de Madrid con un azulejo y demás, y vemos al Marqués. Este colegio es bastante importante, o sea, estaba en manos de religiosas principalmente, y se centraba en niñas de 6 a 10 años, pero tenía unos criterios de selección muy curiosos. Según voces, según restos escritos del siglo XVII, tenían que ser niñas agraciadas, o sea, guapas, de buena salud, sin defectos físicos visibles y listas. Ahora suena raro, pero, por ejemplo, lo de agraciadas y sin defectos físicos, la argumentación que tenían en la época es que era más fácil que se perdiesen. Como principalmente era para niñas de familias pobres, querían evitar, por ejemplo, que recurriesen a la prostitución. Era una de las ideas. O sea, les ofrecían una formación, sobre todo enfocadas a ser, digamos, damas de la buena sociedad. Les enseñaban buenos modales, relacionarse con la gente, para poder medrar en la vida. O sea, era una intención de, sobre todo, sacarlas de las calles y, en concreto, en ese momento, su idea era evitar la prostitución. Era muy popular, la verdad, y era, de hecho, un mapa muy bonito del siglo XIX, de 1801,
que podéis encontrar, por ejemplo, en la librería llamada La Librería, que está en la calle Mayor, que es la principal librería especializada en Madrid. Tiene una copia que podéis comprar como libro del Callejero de 1801. Este barrio, en torno a esta manzana, era el barrio de las Niñas de Leganés. Y eso no queda absolutamente nada hoy. O sea, nada. Lo que sí queda en este mapa que podemos ver es una ausencia. Porque una cosa que no vemos en este mapa es la plaza de Pedro Cerolo. Si os fijáis, estamos en la manzana que he marcado está en la calle Infantas y aquí debería estar la plaza de Pedro Cerolo. Todo esto es la actual plaza de Pedro Cerolo. Y es muy curioso. Esta plaza es bastante reciente, en verdad. Lo que vemos, que si queréis voy a hacer una de zoom más, es una iglesia que era conocida como los Capuchinos de la Paciencia. Y si os fijáis y dais un paseo por la zona, queda un resto, que es la calle que sube, se llama Costanilla de los Capuchinos, porque quedó ese nombre como la calle de al lado de los Capuchinos. Fue un convento que duró desde 1639, más o menos, hasta 1837. Fijaos en una cosa, Colegio de las Niñas de Leganés, 1630, fundación. Convento de los Capuchinos de la Paciencia, 1639. Como os decía, se urbanizó todo muy rápido en muy poco tiempo. Esto es muy importante. Este convento era una iglesia bastante estrechita y un convento más grande alrededor de ella. El convento supuestamente fue fundado para, ¿cómo decirlo?, para compensar un agravio, porque supuestamente unos judíos o unos portugueses, según la versión, habían robado de una iglesia un cuadro religioso para venderlo. Y los que lo habían recuperado habían querido como arreglar el entuerto y hacer una obra social, una obra religiosa para compensarlo. Esto es muy típico, lo vamos a ver varias veces. Es que me sale es que estoy ya, trabajo en catalán y en inglés más que en castellano y me sale agravio, no me sale agravio. Muchas veces para compensar agravios, sobre todo, hay obras sociales y religiosas, pero esto es una cosa muy típica hasta principios del 20 prácticamente. El convento y la iglesia estuvieron en pie hasta 1830 más o menos, cuando empiezan las desamortizaciones. Como recordaréis, pues sobre todo en el siglo XIX se empiezan a desamortizar conventos e iglesias que están en manos muertas o que están muy vacías y se utilizan sobre todo para vender y para hacer plazas. Cuando están estos conventos en el centro de Madrid o de ciudades, se utilizaban para hacer plazas. Por ejemplo, esta. Pero lo divertido es que hasta que llega Pedro Cerolo, esto ha cambiado de nombre muchísimas veces. Desde 1840 se le llamó Plaza de Bilbao, que en este momento no existía la glorieta de Bilbao de ahora. Se le llamó Plaza de Bilbao sobre todo por combates en guerras carlistas. Ay, perdón, voy a ponerme el móvil en silencio. Estupendo. Durante la Segunda República se le cambió el nombre de Ruiz Zorrilla por el político republicano del 19. Y tiene una historia bastante curiosa en la guerra, y es que supuestamente se la conocía cariñosamente como Plaza de los Obuses, porque estaba muy bombardeada por obuses y proyectiles que caían cuando no acertaban el edificio Telefónica. Si disparaban desde la casa de campo, si fallaban, caían habitualmente por ahí. Había varias casas que estaban destrozadas por ello. Y después de la guerra, en 1944, se le pone el nombre de Vázquez de Mella, que ya conocemos todo el mundo. Que como a lo mejor recordáis de cuando se le cambió el nombre a Pedro Cerolo en 2016, fue debatido el hecho de que Vázquez de Mella tenía dos sitios con nombres en Madrid. La calle de Vázquez de Mella, que está por Ciudad Lineal, y la plaza de Vázquez de Mella, que está aquí. El busto, que sigue ahí, de Vázquez de Mella, es bastante reciente, es del 99. O sea, bueno, está puesto ahí desde el 99. Antes de eso estuvo en depósitos municipales bastante tiempo. Antes de movernos de sitio, os voy a enseñar cómo fue brevemente la plaza de Bilbao, ¿vale? Vamos a cambiar de mapa a uno de 1877. Muy brevemente, esto es en 1877, cuando la plaza llevaba unos 30 años siendo plaza de Bilbao. Era una plaza bastante ajardinada. Esto que podemos ver son parterres y caminos entre los parterres. Y duró bastante tiempo con esa disposición, hasta la guerra. Volvemos al siglo XVII. Muy bien. Después de esto vamos a seguir adelante. Bueno, lo que os contaba de los agravios, aunque no vamos a verlo porque se aleja de Chueca, bueno, como tardamos poco en viajar, el Oratorio de Gracia, lo he mencionado antes, y aquí se ve, o sea, en toda su gloria. Es un edificio aquí que se ve preciosísimo. La calle de San Miguel, el lado de arriba, sería la Gran Vía ahora,
y el lado de abajo es la calle actual del Oratorio de Gracia. El Oratorio de Gracia lo funda un noble, el Caballero de Gracia, también como supuestamente para pagar un agravio, pero la verdad es que lo de los agravios a veces era un poco mentirijilla y en verdad lo que hacían era crearse un nombre, crearse una fama y destinar su dinero a cosas que fuesen admiradas por el resto. Por ejemplo, hay una leyenda sobre cómo la reina con Felipe IV visitaba este oratorio y aprovechaba las visitas con el Caballero de Gracia para hablar de política, o sea que eran también unos sitios bastante importantes. El original que podemos ver aquí es de principios del siglo XVII, o sea, es de cuando la época del Caballero de Gracia. Era una iglesia con un pequeño oratorio, un pequeño claustro y casas religiosas, sobre todo para mujeres, para monjas, y quedó ruinoso un siglo después, fue reformado por Villanueva, por uno de los arquitectos más conocidos del neoclásico, y seguramente os habéis fijado que no se parece ahora mismo nada a lo que vemos ahí, y es porque las obras de la Gran Vía no le podían pillar más cerca, y en vez de demolerlo, lo que hicieron fue realinear un poquito la iglesia. Y por eso la iglesia de la Gran Vía está un poco torcida, porque tuvieron que realinearla un poquito en comparación con la calle Nueva. Fue restaurada varias veces, y lo más antiguo fue de Federico Chueca Goitia, que a lo mejor os suena, que fue uno de los últimos arquitectos de la Almudena, que fue una de las últimas reformas del oratorio. Que si no recuerdo mal es la parte de hormigón, bueno, de granito, perdón, que podemos ver desde la Gran Vía. O sea, la parte que sobresale, que es como una especie de girola, un ábside de granito. Y nada, volvemos a Chueca. Si desde Pedro, ahora vamos a ver una cosa muy curiosa, que son cómo cambiaron los nombres de calles. Y los diferentes nombres de calles que vemos ahora en este mapa y los que vemos en el presente, dice mucho en la iglesia de Chueca, de la historia de Chueca, perdonad. Por ejemplo, si bajamos por Infantas desde Pedro Cerolo, el primer giro a la izquierda que deberíamos encontrar es por Barbieri. Pero aquí vemos que Barbieri no llegaba, la actual Barbieri no llegaba hasta Infantas. Y esto es otro ejemplo más de este uso rápido del suelo de Chueca. Toda esta manzana prácticamente, aunque más este lado, era un convento. Era un convento, más que un convento, una especie de preconvento. Eran sobre todo unas casas para novicias o mujeres que estaban pensándoselo y solían residir ahí durante un tiempo antes de tomar los votos. Y la calle ya era conocida en este momento como calle del Soldado, y hay una leyenda bastante truculenta que no sé si conoceréis sobre por qué se le llamaba la calle del Soldado. La historia, por resumirla muy rápido, es que había una mujer viviendo en estas casas que quería tomar los votos y estaba siendo, si leemos un libro de historia de Madrid, dirá cortejada, ahora diríamos acosada, por un soldado. Un soldado se había enamorado, se había obsesionado por ella y la acosaba. Ella no quería nada con él porque iba a tomar los votos y hasta que él se hartó y la mató. Según la historia, la decapitó y dejó la cabeza en la puerta del oratorio donde ella iba a ir. Fue ejecutado y todo lo, o sea, hasta en esa época, o sea, ese tipo de cosas no se podían hacer, obviamente, y sufrió todas las de la ley. A mí personalmente me cuesta un poquito de creer por el hecho de que ya en este mapa salga lo del soldado porque supuestamente pasó más o menos cuando se hizo este mapa. Me cuesta un poquito, pero con las historias de las leyendas urbanas de los orígenes de las calles de Madrid es muy difícil saber. Pero como veis, bueno, no estaba conectado con Infantas. En el siglo XIX se tiró abajo eso y se conectó la calle Infantas, o sea, con Infantas. Y a finales del XIX, cuando murió el músico Barbieri, que vivió muy cerca, vivió prácticamente en la Plaza del Rey, murió en 1890 y poco, se le puso el nombre de la calle del Soldado, de la calle de Barbieri, por eso se llama como él. Y luego tenemos la calle Libertad. Si seguimos bajando Infantas, encontraríamos la calle Libertad, pero aquí lo que encontramos es la calle de pone de los Carmelitas, debería ser mejor las Carmelitas, pero... Y es que en la manzana que hoy es San Marcos con Libertad, había un convento de mercedarias calzadas, bajo la advocación de San Fernando, si no recuerdo mal. Sí. Se las conocía como las monjas de la Libertad y por eso el nombre de Carmelitas acabó evolucionando a Libertad. Es un convento que duró hasta el siglo XIX, hasta las desamortizaciones. Era un convento que nunca quedó muy bien porque las carmelitas de este convento supuestamente se dedicaban principalmente a recaudar fondos entre la nobleza y los ricos de Madrid para pagar rescates de cristianos presos en Argel o por donde fuese. O sea, se dedicaban a pagar rescates. Yo cuando trabajo de guía turístico en Madrid y he hecho tours en Chueca, pues siempre lo típico es el crowdfunding de la época, pues ellas se dedicaban a ir
a muchísimos eventos de alta sociedad y pedían incluso dinero puerta a puerta para pagar rescates. Y lo que se cuenta es que por dedicar todo el dinero, la mayoría del dinero a eso, nunca estuvo en buen estado el edificio. La iglesia más o menos, pero el convento estaba siempre destrozadísimo. Aquí, como podéis ver, tenía un patio, un jardincito interior que supuestamente tenían un claustro y un patio interior. Este convento, como os comentaba, fueron demolidas en el siglo XIX, a finales, porque ya estaba prácticamente vacío, se demolió toda la manzana y ese hueco se convirtió en 1870 en un teatro, el Teatro Alhambra. Fue uno de los teatros más famosos de la época porque fue de los más cantosos. Lo decoraron por dentro como si fuese la Alhambra por dentro. Estaba lleno de mocárabes, de mosaicos, de azulejos con muchos colores, de unas luces como muy tenues. Fue muy popular porque fue un diseño muy atrevido para la época. No duró mucho, cambió de nombre pronto y se le conoció como el Teatro Moderno, que estuvo en manos de Chicote, la persona que dio origen al bar Chicote, al Museo Chicote y demás, que fue un empresario de la noche. Y nada, y en 1905 no triunfó el teatro, lo derribaron y se convirtió en unos bloques de pisos que hay hoy. O sea, si hoy vais por ahí, Libertad de San Marcos, lo que veis es el restaurante diurno y ese edificio es donde estaba el teatro y antes el convento. Muy importante lo de los teatros. Como os comentaba, la rápida urbanización de lo que hoy es Chueca hizo que hubiese mucho cuartel y mucho convento. Y cuando en el siglo XIX se empiezan a demoler conventos y cuarteles, aparece un nuevo gran uso de espacios, que serían los teatros. Los teatros lo tenían bastante difícil para construirse en torno a Sol, en torno a la Latina, porque generalmente era mucho más denso y había bastante más gente viviendo, pero aquí, como había tanto espacio, entre comillas, muerto, tanto huerto, tanto jardín, y edificios como cuarteles o conventos que en verdad tenían poca gente ya viviendo en ese momento, facilitó mucho que hubiese teatros. Y teníamos este Teatro Alhambra, teníamos el Circo Price, el Circo Price, que ahora vamos a ir hacia él. Y había muchos más teatros en la zona. Y esto es una cosa muy curiosa, que han desaparecido prácticamente todos, salvo los que se quedaron ya más abajo en la Gran Vía. O en la calle Barquillo, el Infanta Isabel, si no recuerdo mal que se llama. Luego, en la acera de enfrente os puede sonar, voy a cambiar de color porque esto ya se empieza a acumular, en esta esquina está hoy una taberna llamada La Carmencita, que es bastante conocida porque al menos se vende como la segunda taberna o restaurante más antiguo de Madrid, después de Casa Botín. Yo también soy un poco crítico porque ha habido una taberna ahí desde 1854. Ha cambiado de manos muchas veces, ha cambiado de nombre y ha dejado de ser taberna durante mucho tiempo. Entonces, a mí mantener esa línea, por ejemplo, me cuesta mucho a nivel integridad histórica. Pero es verdad que ha habido una taberna ahí con un nombre castizo desde hace mucho tiempo. Como Carmencita, ya en el siglo XX fue bastante popular por gente de la generación del 27 y de esa época. Y ahora vamos a ir un poquito hacia abajo, que es, si volviésemos a la calle Infantas y la seguimos bajando, llegaríamos a la Plaza del Rey. Pero si os fijáis en este mapa, no hay Plaza del Rey. Podemos ver un dibujo de la Casa de las Siete Chimeneas. Y de hecho, si veis, si contáis, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pues fija, parece que sobra una. Pero la famosa Casa de las Siete Chimeneas, que ahora pertenece a la sede del Ministerio de Cultura, ya existía entonces porque supuestamente es de época de Felipe II, es bastante anterior a la urbanización de esta zona, porque era una casa en medio del campo con tierras de cultivo y jardincitos, era una casa noble. Se construye todo alrededor y la Casa de las Siete Chimeneas, como veis, tiene tiene unos jardines, o pueden ser campos de cultivo. Es que como no eran demasiado precisos este mapa, sino la idea era mucho más, era otra función. Pero lo que vemos es que enfrente de la Casa de las Siete Chimeneas no hay una plaza, sino que hay una tapia que hace una escuadra, mientras que hoy la calle Infantas haría así. Esto es muy interesante, y es que hasta el siglo XIX siempre estuvo esta escuadra, que por ejemplo Mesonero Romanos, que es el primer cronista oficioso de la ciudad de Madrid y fue la mejor persona, si queremos leer sobre cómo era esta zona en el siglo XIX, hablaba de la calle de la Escuadra y él describe cómo fue la demolición y cómo fue la apertura de la plaza. Esto se le conocía durante mucho tiempo como la Huerta del Carmen, porque también había carmelitas. Y es que todo el recinto hacia abajo, todo este recinto, incluyendo el huerto,
era un convento con sus huertos, con sus terrenos de cultivo, sus casas y su iglesia. Y era un convento de carmelitas y la iglesia era la iglesia de San Hermenegildo. Si os fijáis, en la calle que hoy es San Marcos, en este mapa aparece como San Hermenegildo. San Marcos llegó un poquito después. Y es que esto era un recinto muy grande, como os digo, de carmelitas. En este caso eran descalzos. Y era una iglesia que se creó en 1586, la iglesia. El convento fue creciendo poco a poco, pero la iglesia empieza en 1586. Entonces, cuando todavía faltaba bastante para organizar la zona. Fue un convento muy grande y un recinto muy grande, hasta que fue ya demolido poco a poco. La iglesia no fue derribada entera, pero sí que fue muy modificada. Y es la actual iglesia de San José. O sea, si ahora vamos para allá, la iglesia conocida es la de San José, que tiene una entrada por la calle de al lado, tiene la entrada principal y tiene la placa de que en esa iglesia y en ese convento y tal estuvo Lope de Vega y cantó Lope de Vega. Otra vez, yo tengo mis dudas. Lope de Vega no estuvo en la iglesia de San José. Lope de Vega estuvo en San Hermenegildo, que es el mismo recinto físicamente, más o menos, pero no es, por ejemplo, ni la misma parroquia, ni tampoco tenía, por ejemplo, la misma advocación ni nada. Entonces yo tengo mis problemas cuando, por una cuestión de marketing histórico, mantenemos una línea cuando ha habido interrupciones. Yo creo que mi posición es decir las dos cosas. Es decir, pues mira, sí, aquí estaba San Hermenegildo y aquí cantó Lope de Vega. O sea, y aquí Lope de Vega se ordenó y todo. Pero no era San José. Bueno, ¿qué pasó en el siglo XIX? Fue derribado el convento como tal, fue derribado todo el huerto, se derribó la tapia y se quedó la iglesia muy reformada. La iglesia, la original, era bastante diferente a la actual, sobre todo porque cuando crean la ampliación de la Gran Vía y se amplía la calle Alcalá un poquito para ese lado, se reorientó la fachada un poco. La iglesia original era de Pedro de Ribera, que luego vamos a hablar de él porque es de los arquitectos más importantes del siglo XVIII, finales del XVII, principios del XVIII de Madrid. Un arquitecto de mis favoritos de la historia de Madrid y que hizo o sea, cuando os diga cosas que ha hecho Pedro Ribera, os vais a decir ante todas, pues, ¿qué pasó con esto? Cuando fue demolido, se amplió la calle Infantas hasta abajo y apareció una plaza. Vamos a viajar al siglo XIX para ver la Plaza del Rey. Fijaos dos cosas interesantes de la Plaza del Rey. Ya hay una plaza jardinada. En torno a la Casa de las 7 Chimeneas sigue habiendo un jardín, que ahora mismo no existe, pero hay dos cosas más que son muy interesantes cerca. Perdonad. Un teatro y otro teatro. Cuando se derribó el convento en el siglo XIX de San Hermenegildo, se creó el Teatro Apolo. Y estuvo ahí el teatro, que ahora, si no recuerdo mal, es el edificio de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, que es un edificio enorme, a mí me parece precioso, muy del siglo XIX, de nuestro siglo XX madrileño. Y en la Plaza del Rey lo que estaba era el Circo Price, que tenía un edificio permanente que duró hasta los años 80 y estaba aquí en la Plaza del Rey. La Plaza del Rey tiene una cuestión muy divertida, que es que si vais a la plaza físicamente y vais las placas con el nombre de la calle, típica placa antigua, la cara que sale es la de Felipe II. Y tiene un poco de sentido porque el edificio este de las 7 Chimeneas es de su época, las infantas podrían haber sido sus hijas, pero supuestamente en verdad se lo pusieron por Fernando VII, lo de Plaza del Rey. Entonces podemos entender que hayan querido olvidar a qué rey estaba dedicado. Pero es una plaza muy interesante, a mí me parece preciosa, me parece muy divertida por su historia, por ejemplo, que el hecho hay una estatua de Jacinto Ruiz, uno de los héroes del 2 de mayo, y tiene restos de Jacinto Ruiz enterrados debajo, bueno, enterrados, son cenizas de Jacinto Ruiz debajo. Fue brevemente llamada Plaza del Almirante por Manuel de Godoy, y cuando ya se tira abajo el teatro en los 80, se hace el nuevo edificio de cultura y se conecta con el edificio de las 7 Chimeneas. Y aquí hay otra cosa muy divertida, que se puede ver un pequeño jardín que si vamos hoy en día lo podemos ver pero no entrar, que es un jardín que está vallado y que está entre edificios oficiales, entre edificios. Y es un antiguo jardincillo, el único resto que queda más o menos del antiguo Huerto del Carmen. Y ahora vamos a volver al siglo XVII. Y ahora os voy a enseñar una cosa que era lo más odiado de la época, que es la manzana, si no recuerdo mal, 307. Sí.
No sé si, seguramente os habéis fijado por el centro de Madrid, las típicas placas que pone VG, casa número y un número, o manzana número. Vale, esto por resumir muy rápido. Antes de 1833 no había nombres del todo formales de calles de Madrid y Madrid funcionaba más por manzanas que por calles. Cada manzana estaba numerada y por eso hay placas que te ponen el número de la manzana. Esto era muy importante por el hecho de que no hubiese calles formales. En torno a 1833, el entonces corregidor, el marqués Lludo de Pontejos, el de la Plaza de las Tiendas de las Mercerías, renovó el sistema para hacer calles formales y cogió a un historiador o periodista de la época, Ramón de Mencioneros Romanos, y se pusieron a pensar en nombres con raíz histórica para cada calle. Y entonces se inventaron, por qué no decirlo, nombres de calles, pero buscaron muchas veces motivos históricos. Bueno, pues Ramón de Mencioneros Romanos se crió en lo que hoy es Vázquez de Mella. O sea, se crió en una de las calles, de las casas que hay por ahí. Y él vivió el cambio de la zona que hoy llamamos la Chueca o la parte baja de Chueca, porque él vivió prácticamente 80 años en el siglo XIX. Él vivió prácticamente casi el 80% o el 82% del siglo XIX. Él vio cómo desamortizaban, cómo demolían conventos, cómo aparecían nuevas cosas. Y en sus escritos podemos ver qué opinaba la gente de cómo era el barrio. Bueno, pues la manzana 307 es una manzana que os voy a marcar en otro color y era una de las manzanas más grandes de Madrid, sin tener un palacio o tener una cosa relativamente grande. Y es desde Piamonte, bajando Barquillo, Infantas, perdonad que se me ha ido el dedo, Libertad, Augusto Figueroa y hasta aquí. Todo eso era una manzana. Pues la gente del barrio, cuando tenía que cruzar de un lado a otro, se decía de todo menos cosas bonitas de esta manzana. Y de hecho, en los textos de Mencioneros Romanos, cada vez que ampliaban una calle y la conectaban, se alegraba muchísimo. Y vemos en sus escritos, por ejemplo, cuando lo que hoy es Augusto Figueroa se abre y ya puede cruzar hasta Barquillo, todo bien. Cuando San Marcos, todo bien. Cuando de repente abren la Huerta del Carmen y hacen Infantas, aún mejor. O sea, todo fue un momento que parece ser que fue muy emotivo en la zona. Y casi todo es que eran casas muy de palacetes y demás, y fue un cambio muy importante. Y ahora vamos a seguir subiendo hacia arriba. Nos hemos quedado en la parte baja de Chueca, pero vamos a ver cómo era la zona más o menos media. Y podemos ver si os fijáis, aquí hay una calle que pone Santa María del Arco, que ahora mismo no existe, o sea, ahora mismo no hay ninguna calle que se llame así, pero es la actual Augusto Figueroa. Y si os fijáis, no estaba continuada en la calle Hortaleza, o sea, estaba torcida, mientras que hoy, si vamos ahí, es completamente recto y está nivelado. Pone calle Santa María y la otra pone calle Santa María del Arco. En verdad era la misma calle. Y era una calle que se llamaba así porque había un cuartel en el que había una hornacina con una virgen, una virgen. Y hay versiones muy diferentes sobre dónde estaba la virgen y dónde estaba la hornacina. Según parece, todo este manzana que os voy a resaltar ahora era un cuartel con tierras de cultivo, arbolitos y también zonas como para entrenamientos militares dentro. Era un cuartel que, según aquí leamos, era de la Guardia Valona, o sea, eran guardias de origen valón, o era una guardia llamada Guardia Amarilla, por el origen del uniforme, sobre todo. Era una guardia, digamos, de élite. Y era un cuartel bastante imponente, también movía mucho dinero, sobre todo en cuanto a toda la gente que vivía cerca y que trabajaba para suministrar cosas al cuartel, o sea que era muy importante. Y en la entrada, que sería más o menos aquí, según parece, había una hornacina junto a un arco. No se sabe si la hornacina estaba junto al arco o encima del arco, pero la idea es que había una virgen ahí. Y entonces fue la calle de Santa María del Arco, que ya con el tiempo se convirtió en Augusto Figueroa por un periodista. Que murió a finales del 19, principios del 20, si no recuerdo mal. Lo interesante es que, según parece ser, la Virgen que había sigue existiendo, y es la que hay en el humilladero que hay ahora en la calle Fuencarral. El humilladero ahora hace esquina con la calle Augusto Figueroa, pero el humilladero, en verdad, ahora estaría en este mapa casi en el medio de la manzana, porque se movió la calle. El humilladero es muy interesante, porque creo que es el único ejemplo que queda de humilladero de principios del siglo XVIII. A mí, el ladrillo visto del siglo XVIII, o sea, de Madrid tiene una cosa preciosa y tiene una soledad. Y es un humilladero que
casi todos estos eran casas particulares que en algún momento se convirtieron en sitios de devoción popular. Es muy parecido con lo que no vamos a hablar hoy porque ya se aleja mucho de Chueca y Lavapiés con la Virgen con la Paloma. La Paloma en Madrid, antes de tener la iglesia de San Pedro el Real, lo que tenía era una casa particular lo diré, de cómo se, Tintero, cómo se apellida ella. O sea, la mujer que la desveló y que empezó la devoción popular de la Paloma por la Latina. Isabel Tintero puede ser. Era una casa particular que ponía el cuadro y la gente pasaba y empezó a hacerse tan popular y a generar tanta devoción que acabó necesitando una infraestructura mayor. Pues aquí podría haber pasado parecido, porque era un sitio que era particular y que poco a poco lo que se acabó convirtiendo es en una capilla o en un humilladero. Es interesante lo del cuartel porque nos permite hablar también del origen de la plaza de Chueca. Si os fijáis en este mapa, no está la plaza de Chueca. Lo que hay es una manzana estrechita, que ocupa lo que hoy es la plaza de Chueca, entre San Gregorio y Barbieri. Pues esto era una manzana que cuando se empezó a demoler el cuartel sobre todo, quedó muy destrozada y acabó siendo demolida para hacer una plaza. La plaza, si no recuerdo mal, lo tengo apuntado, sí, o sea, es del 1846. Y la plaza fue llamada durante bastante tiempo de Gregorio Magno, por la calle San Gregorio. Como no había una cosa en ese momento que motivase un nombre de plaza, pues pusieron San Gregorio por San Gregorio Magno. Lo interesante es que fue nombrada Plaza de Chueca por el músico Federico Chueca. O sea, tiene un nombre complicadísimo. Creo recordar que era Federico Pío Stanislao Chueca, que era ya muy popular en ese momento. Ya en ese momento Chueca ya estaba muerto, era muy popular, había dado música a muchas obras muy interesantes, que incluso, por ejemplo, la obra de la Gran Vía, que es de 1868, que es una obra maravillosa sobre las calles de Madrid discutiendo entre ellas por las futuras obras de la Gran Vía, cuando faltaban 43 años para que empezasen las obras. Pues es muy interesante. Y hubo más cosas en la Plaza de Chueca muy interesantes, antes y después de la demolición. Por ejemplo, estuvo una cárcel femenina, que era la Galera. La Galera, que era la cárcel de mujeres principal del Madrid antiguo, estuvo en 1000 sitios, porque se movía y generalmente lo que hacían era coger una de estas grandes manzanas y adaptarla para hacer la cárcel. Evidentemente, como las condiciones sanitarias y de espacio de cárceles del siglo XVII o XVIII eran muy diferentes a las actuales, podían estar más o menos mucho más hacinadas que hoy en día. Y ahora hay otra cosa muy interesante que esto es una curiosidad, pero porque a mí me encanta. La calle Libertad, recordad que era la calle de las Carmelitas antes, y es una calle que hoy llega hasta bastante más arriba de lo que sale en este mapa. Y de hecho, la calle Libertad hoy está un poquito torcida y aquí hace así. Esto era un palacete. Esto, como veis, era un recinto bastante grandecito, con un palacete, con jardines, con un poco de huerta, y fue demolido a fines del 19. Pero lo que hicieron fue cambiar el trazado por cómo fueron los temas de los papeleos y de la propiedad, por cómo compraron la propiedad, acabaron cambiando la calle y no la hicieron recta. Es una cosa que pasa en Madrid a veces, y es una calle que es recta hasta ese punto y de repente se tuerce. A mí es una cosa que me parece preciosa. Y nada, vamos a quedarnos ya con una última cosa de Chueca y viajamos a Lavapiés, que es el único convento que sigue existiendo ahora, que es el de las Góngoras, el único convento grande que hay en esta zona. Si os fijáis en este mapa, las Góngoras deberían estar aquí, pero no están, porque todavía no existen. En este mapa nos hemos adelantado, por poco además, a la fundación del convento de las Góngoras, que en verdad fue fundado como convento de la Concepción, de la Purísima Concepción. Era un convento inicialmente de mercedarias y fue una obra social, como muchas de estas cosas, que fue pagada por un señor, un patrono llamado Juan Felipe Jiménez de Góngora, que con Felipe IV fue ministro de Hacienda y consejero de Castilla y de bastantes más cosas. Era un señor político muy importante y muy rico. Patrocinó la fundación de este convento y fue conocido poco a poco como el convento de las de Góngora. Esto es una cosa muy típica de etimología, o sea, de toponimia histórica, el convento de las del Góngora, y se acaba pasando a las Góngoras. La cosa divertida es que la calle que hay al lado ahora es la calle de Luis de Góngora,
Pero eso es un error histórico porque el Góngora del convento no tiene nada que ver con el poeta. Y esto fue una cosa, un error, pero que se ha quedado en la historia. En este momento, en 1656 más o menos, no hay convento todavía y hay al lado del convento unas tierras que son solares. En ese momento eso eran tierras que todavía no estaban urbanizadas y eran propiedad del duque, creo que es duque o marqués duque de Frías, que era un duque bastante poderoso en la época. Posiblemente las donó o las vendió, no se sabe del todo. Lo que es muy curioso es que si vais al convento de las Góngoras, veréis a su lado un pequeño jardín que está cerrado. Y esto es la plaza, antes antiguamente llamada plaza o jardines del duque de Frías. En las tierras del duque hubo un jardincito que inicialmente fue público y en algún momento en el siglo XX fue cerrado y ahora es de uso privado. Es un caso muy raro en Madrid. Y nada, entonces, este es el único convento de los que hemos mencionado que sigue, con el mismo nombre además, fue reformado mucho, la guerra la afectó como prácticamente a todos, pero es de los pocos que siguen. Y yo recuerdo, por ejemplo, no sé si está conectada a Niurka o si estará en algún momento, pero bueno, cuando estuvimos este verano grabando una cosa para los vídeos que hemos hecho para la FLGTB sobre la historia de Chucky y Lavapiés, en algún momento dado podíamos ver a personas que yo imagino que eran novicias o en balcones en el convento, porque ahora mismo es de los pocos del centro de Madrid que tiene bastante gente usándolo. Y tiene un jardín precioso. Hay un libro muy, muy curioso que os recomiendo que podáis encontrar, que es sobre jardines y viajes del agua. Bueno, creo que es uno o dos, o lo publicaron juntos, y está en la sala Madrid de la Biblioteca Iván de Vargas, que vamos ahora a acercarnos a dónde está la Biblioteca Iván de Vargas, que está por la Latina, y hay una sala especializada en libros sobre Madrid. Y hay un libro, que es que tuvo una tirada muy pequeña, sobre jardines históricos del centro de Madrid. Y el autor tuvo la suerte de que le permitiesen entrar en un montón de jardines de conventos y de casas señoriales. Y entonces, con ese libro podemos ver fotos de cómo es este convento, de cómo es el jardín de este convento, porque si no, no nos enteraríamos. A mí, por ejemplo, me encanta pasar por ahí y que huela sobre todo huele a árbol frutal, o sea, que a veces que te mueres de gusto. Vamos a viajar hacia el sur. Vamos a irnos hacia Lavapiés, que para refrescar, como os decía, fue urbanizado más o menos en el mismo momento, muy de golpe y muy en la primera mitad del siglo XVII. Lavapiés, como Chueca, tiene el problema de que no es un barrio administrativo, sino que es un barrio popular y luego cada persona a veces lo marca de una manera o de otra, lo típico, ¿no? Pero lo que vamos a centrarnos mucho hoy es en antiguas iglesias, sobre todo en los márgenes de Lavapiés y en los huecos de Lavapiés. Por ejemplo, vamos a empezar, ¿por qué no?, en Magdalena, en Tirso de Molina, por ejemplo, que es el extremo norte de Lavapiés, para mucha gente, incluyéndome a mí. Perdonad que va un poco lento el mapa porque es que tiene una definición brutal. Vale, estamos en Antón Martín y yo quiero Tirso de Molina. Vale, bueno, Tirso de Molina, en este mapa vais a ver que no está como tal Tirso de Molina. La plaza. Vale, ya estamos en sitio. Vale. La plaza actual de Tirso de Molina sería más o menos esto que acabo de marcar. Ay, perdonad por lo blanco. O sea, se va... Ya está. Seguramente muchas personas ya conocéis el hecho de que la plaza de Tirso de Molina nace gracias a la demolición de un convento, como casi todo en el siglo XIX. Y de hecho el nombre de Tirso de Molina lo recibe por uno de los inquilinos, digamos, de uno de los residentes en el convento. El convento en verdad era un convento de frailes mercedarios y su nombre más conocido, aunque cambió a veces de nombre, fue el convento de Nuestra Señora de los Remedios. Y Tirso de Molina, que en verdad se llamaba Gabriel Tellez, fue un fraile mercedario que residió muchos años de su vida en este convento. El convento también fue conocido como el de la Merced y como las tierras de la Merced por el hecho de ser mercedarios, y es de 1560-1570. Es un convento bastante antiguo que ya estaba en este mapa. Solo que no lo vemos tan claro porque ya era un convento, como os podéis fijar, entre comillas más urbano. Si lo comparamos con los conventos que había en Chueca en este mapa, que solían tener huecos en el interior de la manzana, sus jardines, sus tierras, esto, como era más cerca del centro histórico, fue bastante más denso y sufrió, entre comillas, era una cosa ya bastante más urbana, más urbanita. El convento este fue demolido con la desamortización
se tiró abajo en 1840 y se convirtió en una pequeña plazuela que muy inicialmente se conoció como Plaza del Progreso. Fue una obra muy rápida, se arboló muy rápido y de hecho se cuenta que hubo incluso conflictos políticos en el seno del Ayuntamiento de Madrid porque la autoridad que lo demolió y que lo jardinó lo hizo muy rápido y prácticamente sin avisar. O sea, lo hizo con nocturnidad y alevosía. Y cuando ya estaba hecho y alguien se le quejó de por qué se había hecho muy rápido, por qué se había demolido un convento y demás, el argumento fue higienista. Fue el motivo de, era una zona muy densa, sin espacios abiertos y querer una plaza. Pero fue, o sea, era nocturnidad y alevosía de libro. De hecho, ahora mismo si vamos a la plaza hay una estatua de Tirso de Molina, que a mí me gusta mucho, sobre todo porque tiene títulos de algunas obras de Tirso. Y la verdad es una estatua bastante mona. Antes de eso tuvo una escultura del político liberal del siglo XIX, Juan Álvarez Mendizábal, de los principales promotores de las desamortizaciones. Por lo tanto, era una estatua que estaba muy connotada políticamente hacia las desamortizaciones y las demoliciones de iglesias y conventos. Y por eso fue destrozada por el bando alzado en cuanto entró en Madrid en el 39. O sea, fue algo consciente de que entraron por Madrid y destrozaron la iglesia. La estatua, perdonad. Y no que se quedan fotos, dentro de lo que cabe. El hecho de que hayamos perdido cosas en Madrid en el siglo XX, a mí me da pena, pero tenemos fotos y podemos ver cómo eran. En comparación con lo que teníamos en el siglo XVIII que hemos perdido, que es mucho. Y en el 39 fue demolido y poco después, en los 40, se crea el nombre de Tirso, se reforma la plazuela porque quedó bastante destrozada y se le puso la estatua de Tirso de Molina, que ahora mismo estaría más o menos como en el centro. Entonces, fue la Plaza del Progreso. Y de hecho, la estación de metro se conoció como Progreso. Si buscáis tickets de billetes de metro iniciales, era la Plaza del Progreso, la parada de metro de Progreso. Y de hecho, si el metro de Madrid se inauguró en el 19, la parada de Progreso es del 21, es de las primeras ampliaciones de la línea de metro. O sea, fue una extensión hacia el sur. Y ahora vamos a ver cómo era la plaza en el 77, en 1877, perdonad. Que vais a ver una plaza ajardinada con la estatua en el medio y una fuente que ya estaba antes. Y cambió una cosa muy divertida en el nombre. La calle que sale hacia arriba por aquí, ya en este momento era la calle Colegiata, por la Colegiata San Isidro, que es del siglo XVIII, pero si volvemos al XVII, la calle era de la Merced por el convento de los mercedarios. O sea, que el nombre cambió. A mí estas cosas me encantan. Y esto es la historia de la plazuela de la plaza de Tirso. Si vamos hacia el este por Madalena, llegamos a Antón Martín, que como podéis ver, ya existía la plazuela de Antón Martín con este nombre. La verdad, es una plaza que tiene una historia muy divertida, que tiene un papel en el que tiene un papel una persona concreta muy importante, que es Antón Martín. Antón Martín era religioso y enfermero de la primera mitad del siglo XVI, de época sobre todo de Carlos I. Y se vinculó posteriormente, beatificado San Juan de Dios, cuando iban abriendo obras religiosas y sanitarias. O sea, abrieron bastantes conventos pequeños, pero sobre todo abrieron hospitales de la época que prácticamente todos los hospitales eran religiosos porque los llevaban religiosos. Y crearon este hospital, crearon un hospital y lo abrieron en 1552. Y este hospital era toda esta manzana que os voy a marcar. Era una manzana bastante grande que tenía una iglesia, de la que podemos ver aquí la torre, patios y varios edificios donde hospedaban a las personas. Empezó como hospital ridículamente enano. Por lo que he leído, tenía 20 camas inicialmente. Creció mucho y de hecho creció hasta ocupar toda la manzana, porque inicialmente era una casa particular prácticamente. Esto pasó mucho en ese tipo de hospitales. Y lo divertido para la historia de esta zona es que se acabó convirtiendo en una especie del barrio de los hospitales. Se acabaron juntando muchos hospitales religiosos en la zona y se acabaron uniendo. Por ejemplo, en 1587, o sea, cuando tenía 30 años de vida prácticamente, dos hospitales que estaban más por la Latina, que eran el del Campo del Rey, que estaba muy cerca del puente de Segovia,
y de San Lázaro, que estaba también muy cerquita, fueron demolidos, fueron transformados y se pasaron edificios cerca. Y se acabó convirtiendo esta zona en el Hospital General. Ya había ideas en el siglo XVI de crear un hospital general que fuese grande. Y por lo tanto, no es casual que el Hospital General de San Carlos, que hoy conocemos como Museo de Reina Sofía, se crease en esta zona. Esta zona se llenó de hospitales. Aprovecharon también la rápida urbanización y que había muchas manzanas que también tenían huecos dentro y permitían hacer edificios grandes. Entonces, en 1587 absorbió los hospitales de San Lázaro y el Campo del Rey y en 3 siglos después, 1858, se separan los hospitales y pierde la función hospitalaria esta manzana. El Hospital General se queda con toda la tarea sanitaria y esto se queda en un edificio que hay que demoler en la época y en una iglesia. La iglesia fue demolida, el convento también, pero se creó una iglesia nueva, que es la que hay actualmente. Y ahora, ¿por qué os comentaba antes lo de los viajes de parroquias, además por lo de San Hermenegildo y San José? Porque, aprovechando la demolición de la iglesia del hospital y todo el hospital, crearon una iglesia y trajeron 2 parroquias que estaban huérfanas, por decirlo de alguna manera, que son las de Salvador y San Nicolás. El Salvador era una iglesia de las más antiguas de Madrid, de las 10 originales, que estaba en la Plaza de la Villa, más o menos. Había sido demolido y no tenía parroquia en ese momento, acabó aquí. Y se juntó también con la de San Nicolás, que la de San Nicolás tiene una historia bastante más rara porque sigue estando la iglesia de San Nicolás antigua que está al lado de la Plaza de los Ramales y del Palacio Real, que es una iglesia de las más antiguas de Madrid, o sea, seguramente sea la segunda iglesia más antigua de Madrid. Del centro de Madrid, perdonad, porque las de Vicálvaro y Carabanchel son muy antiguas. Y estaba consagrada a San Nicolás de Bari y en un momento dado cambió de manos, pasó a ser de la Orden de los Servitas, perdió el nombre de San Nicolás, la de San Nicolás, la parroquia, viajó a esta con El Salvador, pero la otra, la de los Servitas, sigue siendo conocida como San Nicolás de los Servitas. O sea, que hay 2 parroquias en el centro de Madrid con el nombre de San Nicolás. Pero digamos que viajó aquí la parroquia y el arte sacro, porque estos, o sea, viajaba el nombre y viajaban las obras de arte y viajaban también lo diré, los libros los archivos bautismales y todo viajaba. Lo interesante es la plaza. Como podéis ver, ya existía en el siglo XVII una placita, que en ese momento era Plazuela de Antón Martín, y evolucionó mucho. En esta plazuela se hizo desde muy pronto un mercado de los de puestos, o sea, de poner puestos, tenderetes, cubiertos con tela, y un mercado efímero. Con el tiempo acabó cubriéndose de forma más permanente y cuando ya fue demolido el conjunto del hospital y de la iglesia, se aprovechó también para hacer un mercado. Aquí ese es el primer ejemplo, aunque podría haberos comentado el de San Antón antes, que aprovechando la demolición de edificios religiosos antiguos, aparece, además de los teatros, un nuevo uso, que en este caso son los mercados municipales permanentes. Y por eso tenemos el mercado de Antón Martín al lado de la plazuela de Antón Martín. Aprovecharon para trasladar ese mercado que era temporal a un edificio permanente. Sin necesidad de volver a Chueca, os contaré que la calle de San Antón era la actual calle de Pelayo. Pelayo antes se llamaba San Antón, y en los huecos estos de las manzanas que parecen solares que había en una de las manzanas de la calle de San Antón, se celebraba el mercado, que era con tenderetes, un mercado efímero de San Antón. En el siglo XIX, tirando un edificio antiguo, se crea el mercado de San Antón que conocemos hoy. Y por eso recibe el nombre de San Antón, además de por la iglesia cercana. Volviendo a Antón Martín, se crea esta plaza cubierta con ese solar vacío y tenemos entonces este recinto de mercado y de iglesia actual. La iglesia actual fue muy reformada también en la posguerra. Sufrió bastantes daños y fue reformada sobre todo la fachada. Ahora, sigamos viajando por Lavapiés. Vamos a ir ahora a una de mis iglesias favoritas de Lavapiés, que es San Cayetano y San Millán. Vamos allá. Ya estamos viendo la zona más conocida o central de Lavapiés. A ver, que se quede quieto el mapa. Ya está el quieto mapa. Vale, lo primero que todo es, podemos ver a la derecha la plaza de Lavapiés con su fuentecita. Prácticamente igual, no ha cambiado de nombre. Seguramente a lo mejor ya conocéis la historia de por qué en torno a la calle de la zona de Lavapiés hay tantos nombres religiosos.
Hay una historia que no tiene mucha pinta de que sea verdad, que es que en el momento de la expulsión y de conversiones forzosas, mucha población judía que había se convirtió al cristianismo y lo que hicieron fue adoptar el nombre más cristiano que se les ocurría, que era Manuel, o Immanuel, y cambiaron muchos nombres de calles para ser muy religiosos. Esta versión yo particularmente no me la creo del todo, pero es muy bonita para contar, la verdad. Y por eso tenemos la calle de Jesús y de María, de la Ave María, la calle de la Fe. O sea, son calles muy bonitas, además ambas son unas calles preciosas. Lo que sí es importante es que tenemos varias iglesias cerca. La iglesia de San Lorenzo, no me voy a centrar en ella porque más allá de que sufrió mucho daño en la posguerra y fue reformada con un proyecto bastante diferente, no hay mucho que contar, pero es una iglesia bastante importante en la época. Vamos a centrarnos en la de San Cayetano y San Millán. Vais a mirar por aquí arriba la calle de Embajadores, que baja. Viene aquí una placita. Y donde hoy está la iglesia de San Cayetano y San Millán, en este momento no vemos absolutamente nada destacable. En la manzana entre Oso, Abades y Embajadores, vemos una manzana normal y corriente. Y es que la iglesia de San Millán y San Cayetano se empieza a construir una década después de este plano. Aquí justo tampoco, no llegamos a tiempo, no vemos la iglesia, y es una iglesia muy interesante. Fue construida más o menos en casi un siglo, desde 1669 hasta 1760, con la participación de bastantes arquitectos, porque fue muy larga, fue un siglo de obra. Los más importantes, los que más impronta dejaron o los que más podemos conocer son José de Churriguera, que hizo mucho por la decoración, y Pero de Rivera, que además está enterrado en esa iglesia y que vivió en la acera de enfrente de la iglesia. O sea, es que era su barrio. Y es un arquitecto que, como os decía, a mí me enamora e hizo cosas tan maravillosas como el Puente de Toledo, la iglesia de Nuestra Señora de Montserrat en la calle de San Bernardo, el Real Hospicio de San Fernando, que es el Museo de la Historia de la Ciudad, en la calle Fuencarral, y la iglesia de San Cayetano y San Millán. Era una persona que a mí, o sea, su obra me encanta. Pues es una iglesia que empezó como un oratorio pequeño, al igual que lo que os contaba antes. Esto empezó con una casa privada en la que un particular lo que montaba era un oratorio para que la gente quedase. Poco a poco evolucionó, estaba centrado principalmente en San Marcos inicialmente, creció, se instaló un grupo de teatinos, que por eso se cambió el nombre a San Cayetano por su patrón San Cayetano de Thiene, y en el siglo XIX, sí, no me estaba equivocando, recibió el nombre de San Millán porque se derribó una parroquia de San Millán Abad que estaba en la Plaza de la Cebada, que estaría, si miráis en el mapa, aquí estaría, era muy pequeñito. No, de hecho, perdonadme, que es que se ve la iglesia de San Millán. Era una iglesia muy pequeñita en la Plaza de la Cebada y tenía un convento pequeñito también. Fue derribado en el siglo XIX, en el 1869, y la parroquia de San Millán Abad pasó a San Cayetano. Se unieron. Si buscáis San Millán Abad Cebada, podéis encontrar una foto preciosa del mercado cuando todavía no era permanente, cuando era en medio de la plaza con puestos y tenderetes, y la iglesia de San Millán. Es una foto preciosísima, porque los edificios de los lados se reconocen perfectamente. Por ejemplo, o sea, se ven edificios de los que están pegados al Teatro de la Latina. Eso no cambió, por ejemplo. Bueno, pues se construye la iglesia de San Cayetano de San Millán, que es la calle del Oso. Creció mucho, se creó un convento alrededor y en el siglo XIX el convento fue derribado, pero permaneció en la iglesia. Si os acercáis hoy a la calle, sobre todo a la zona de Embajadores, a la izquierda de la iglesia se ven restos de paredes, se ven restos de ladrillos a medio caer, se ve como que estaba conectado a algo más. Y es una cosa preciosa. A mí es una iglesia de mis favoritas de Madrid. Y yo soy muy de las fiestas de San Cayetano, o sea, las que más. Y muy cerca vamos a ver dos iglesias. Vamos a ver una cosa ahora que es al revés. Vamos a ver una iglesia que en este mapa estaba más o menos, pero que hoy no está. Que en este caso es las Escuelas Pías de San Fernando. Si bajamos Embajadores... bueno, esto es otra cosa. En el mapa, si intentáis buscar nombres actuales de calles, a veces os vais a perder. Por ejemplo, lo que aquí pone calle de Cabestreros es la actual calle de Mesón de Paredes. Porque ahora la calle Cabestreros sería esta, la plaza de Cabestreros sería esta, y la calle del Amparo, por ejemplo, aquí está la calle de la Comadre de la Granada. Pues esta es la actual calle del Amparo, cambiaron de nombre. En cambio, calle del Tribulete
aquí sí que sale como calle del Trabulete. Perdonadme que he hecho un churro. Ahora sí. Pues en la calle del Tribulete se encontró desde el siglo XVI, principios, una pequeña ermita, un oratorio, inicialmente centrada en la Virgen del Pilar, que empezó en un pequeño oratorio que supuestamente era una casita por aquí, una casa privada. Esto creció poco a poco y a principios del siglo XVII, más o menos, esto se convirtió en un colegio. Había una iglesia que estaba dedicada a San Fernando, que sería esta, supuestamente. Se acabaron uniendo la ermita esta y el colegio y se convirtieron en un gran colegio con muchos estudiantes para la época, que serían varios millares de estudiantes en el siglo XVIII, y que en el siglo XVIII, en 1765, pasó a manos de los padres escolapios, que por eso se le conoce hoy como escuelas pías. Compraron terrenos adyacentes hasta hacer un recinto que prácticamente era todo lo que estoy... Perdonadme. Voy a poner otro color porque creo que ya empieza a liarse un poco. Era un recinto, prácticamente todo esto, dedicado a la enseñanza gratuita para gente sobre todo de bajos recursos o de pago para la gente que quisiese estar interna, podían estar estudiantes internos. La iglesia nueva empezó a construirse en el siglo XVIII a finales, se dedicó a San Fernando por la iglesia original, y hay una cosa que no tengo muy claro que sea verdad, pero parece que sí, que es que pudo ser el primer colegio para sordos de Madrid, a finales del XVIII, muy pronto. ¿Qué pasó? Sufrió bastante la guerra de la independencia, fue destrozado un poquito por los franceses, que saquearon sobre todo la parte más de convivencia en cuanto a cocinas, donde la gente se hospedaba, las bibliotecas, lo dejaron un poco destrozado, y empezó a cambiar el barrio de una forma muy interesante. Si viajamos al siglo XIX, vais a ver una cosa muy divertida. Si bajamos Mesón de Paredes y nos ponemos enfrente de la iglesia, vamos a ver una plazuela que es muy conocida porque se ve muy bien una corrala, que se ve la parte dentro de una corrala y es una plazuela gigantesca que en este mapa de 1877, deja de moverte, mapa, ya, sí podemos ver. Es una plazuela preciosa que está como con una rampa desde donde se ve una corrala. Pues esta plaza fue abierta en el siglo XIX, fue mencionada por mesoneros romanos. Pues en este mapa podemos ver todavía todo lo grande que era el recinto. Si veis, todo lo que está marcado con un color más oscuro es porque es un recinto religioso o educativo en este mapa. Podemos ver la iglesia, la nave principal, podemos ver que tiene un claustro, que tiene una serie de patios, que aquí tiene otra pequeña iglesia, que esto era el Oratorio del Pilar. Bueno, pues ¿qué pasó? Sufrió muchísimo daño en la guerra civil, fue bombardeado principalmente por aviones italianos y ardió prácticamente todo. La cosa es que no ardió sobre todo la iglesia, porque la iglesia sí sufrió daños, pero sobrevivió, sino que se destrozó todo lo demás. O sea, todo esto fue destrozado. Y esto es lo que da lugar a la actual plaza de Agustín Lara. O sea, si no hubiese destrozado eso la aviación, no tendríamos una plaza que es muy conocida y de edificios nuevos. Bueno, perdonadme, ya no se llama Agustín Lara, se llama Arturo Barea. Es que para mí se me ha quedado en Agustín Lara, por la estatua de Agustín Lara. Pero es verdad que en el 2019, si no recuerdo mal, fue rebautizada como Arturo Barea por el escritor y vecino del barrio. Gracias a Arturo Barea, por ejemplo, podemos saber por sus escritos, casi sus escritos autobiográficos, sobre cómo era la vida en la posguerra en esa zona, que sobre todo era una zona con muchos restos. No sé si habéis visto fotos de cómo era Escuelas Pías antes del 2000, y es que estuvo el edificio en ruinas hasta que la UNED lo compró con ayuda del Ayuntamiento de Madrid para hacer lo que tenemos hoy, que es el Centro Asociado Biblioteca de Escuelas Pías de la UNED. Yo ahí he estudiado, o sea, años he estudiado en esa biblioteca. Y toda esta zona cambió mucho a partir de ese destrozo de la guerra. Y, por ejemplo, una cosa curiosa es que la calle Sombrerete acababa en Mesón de Paredes y ahora llega hasta Embajadores, porque se extiende. Y ahora, para acabar con esta zona, y ya acabamos, y ya nos ponemos a hablar, el último convento, que no está en este mapa, pero casi, que es el de Santa Catalina.
Si hoy vamos a la Plaza de Cabestreros, bueno, perdón, de Nelson, es que veis, como veis, o sea, tengo un problema con los nombres nuevos de plazas, entre comillas nuevos, de 2016. En la Plaza de Nelson Mandela actual estaría justo aquí. Antes se llamaba Plaza de Cabestreros, pero en verdad esto es una plaza muy nueva. O sea, muchas personas seguramente recordáis lo que había antes. La Plaza de Cabestreros hasta prácticamente los años 90, no, 80, 90 o 90, sí. Sí, hasta los 90, la Plaza de Cabestreros era solo lo que hay alrededor de la Fuentecita, que es una fuente muy pequeña. Originalmente había una fuente ahí desde el siglo XVII, fue reformada varias veces y la fuente actual es del siglo XIX, reformada en el 34 en época republicana, si no me acuerdo mal, y luego reformada otra vez en los años 50 y 60 y más recientemente para hacerla más decente en cuanto a la conducción. Bueno, pues hasta hace relativamente poco no había una plaza, había una manzana normal y corriente que se convirtió en el siglo XIX, tan tarde, en un convento. Esta es de las pocas veces que podemos ver en el siglo XIX, cuando ya se estaban demoliendo, movilidad de conventos dentro de Madrid, del centro de Madrid, porque lo habitual es que creasen conventos nuevos en las afueras. Y por eso, por ejemplo, tenemos muchos conventos y muchas iglesias del siglo XIX en los límites del centro antiguo de Madrid. Tenemos las cosas, o sea, cosas de época Chamberí, Barrio Salamanca, Arganzuela, Carabanchel. Tenemos muchas cosas de esta época porque se movieron parroquias, incluso congregaciones religiosas. Bueno, pues aquí al revés. En 1824, en un antiguo palacio, que aquí no sale porque todavía no existía, se mudó una orden centrada en Santa Catalina. La historia es va más atrás. Esto era un palacio llamado de los Condes de Torres, que eran propiedad de los duques de Medinaceli, que esos son más conocidos. En 1824 esta hermandad entra aquí y a finales de los 90 fue demolido porque el edificio estaba vacío. Era una especie de hueco y había bastantes problemas, sobre todo de salud, de salubridad o de criminalidad o discursos de gente que tenía miedo de ese espacio. Se demolió para hacer una plaza. A mí lo que más me gusta de la plaza es que intentaron mantener parte del antiguo convento o del antiguo palacio en la plaza. Y si vais a la plaza, más o menos en el medio, hay una cosa que parece que son bancos, pero en verdad es la fachada del antiguo palacio, que lo que hicieron fue ponerlo en el suelo. Y ahora parecen bancos. A veces está pintado con grafitis y es una pena, pero es una cosa muy bonita que mantuvieron, al menos lo que es el dintel de la fachada principal del palacio. El dintel es de finales del 18, si no recuerdo mal, o antes, lo traspasaron al suelo. Las monjas que estaban en este convento viajaron por todo el centro de Madrid. Os cuento su historia. Era un beaterio nacido muy pequeño, con muy poco dinero, a principios del siglo XVI, por una camarera de Isabel I, que en ese momento camarera quiere decir cualquier cosa menos trabajo precario, porque era una de las que gestionaba la cámara, las habitaciones y demás de Isabel I, llamada Catalina Tellez. Sus seguidoras acabaron centrándose en la vocación de Santa Catalina de Siena para mantener sobre todo el nombre. Creció como movimiento y de hecho estuvieron en la Plaza de los Mostenses, donde ahora está el mercado, en un convento en la antigua iglesia de San Norberto, que luego fue demolida y que después se convirtió en el mercado de los Mostenses actuales. Las echaron de allí, acabaron en la calle de Santa Catalina, que para quien no les suene está enfrente del Congreso. Es una calle pequeñita que tiene una placa muy bonita con la estampa de Santa Catalina, la cruz rota y las palmas y la espada. Y es porque ahí tuvieron un convento. O sea, de hecho se llama calle Santa Catalina porque estuvo ahí esta congregación. Te veo reírte mucho, Luis. Ay, es que yo de las cosas que más disfruté estudiando historia del arte fue iconografía judio-cristiana. O sea, lo de ver una imagen y saber quién es por los atributos, o sea, es de las cosas que más me gustan, lo que más disfruté de la carrera de historia del arte. Después de esto de Santa Catalina, se pasaron al Palacio Este y ya después se mudaron a las afueras de Madrid. Si no recuerdo mal, a Pozuelo, a finales de los 90. O sea, hace nada se mudaron a Pozuelo. Entonces, para acabar, es que habla mucho más de lo que yo pensaba. Yo pensaba que me iba a quedar mucho tiempo ahora. Bueno, por ejemplo, ya que estamos en Nelson Mandela, lo interesante de estos dos barrios es que han tenido momentos cíclicos, de ser sitios muy demandados en cuanto a usos de suelo
y de ser sitios hasta despreciados o temidos. Y esto en Chueca, con la época sobre todo de los 70, 80, lo tenemos muy claro, con Lavapiés hasta hace menos tiempo lo podemos tener muy claro, pero esto no es nuevo. O sea, y lo que os contaba antes de que la gentrificación, que parece algo nuevo, no lo es, o sí lo es, según como queramos verlo, es que estos dos barrios, como muchos otros del centro de Madrid, han tenido ciclos de ser demandados o de ser despreciados y, como veis, manzanas cedidas, suelos regalados a obras religiosas o a obras sociales y demás, porque han tenido momentos muy diferentes. Y esto es lo que nos permite ver por qué han sido y son dos espacios muy importantes para el colectivo LGTBI y para los movimientos LGTBI. Porque, al contrario que, por ejemplo, el Gaixampla de Barcelona, estos dos barrios, cuando empiezan a ser sitios importantes para el activismo LGTBI, venían de un momento bajo, de un momento valle en esos ciclos. Y ahora, 2020, estamos más bien en momentos pico, en momento de Chueca es de lo más caro del centro de Madrid, Lavapiés sigue un poco a veces estigmatizada, pero cada vez está más caro vivir en Lavapiés. Entonces están en un momento pico, veremos el futuro, pero lo importante es que estos picos y valles que nos permiten ver cómo estos barrios han evolucionado mucho y han ido teniendo más usos extensivos o menos usos extensivos, más obras religiosas o menos, tierras de cultivo o no, nos permiten ver que han tenido momentos en los que eran tan baratos o eran tan despreciados que las personas despreciadas podían permitírselos. Y esto, por ejemplo, me encanta siempre la típica conversación con Mili de Bercana. ¿Por qué Chueca? Yo recuerdo de ella una presentación de un libro de Ramón Martínez o de una charla con Ramón Martínez en el antiguo Café Figueroa, o sea, antes de que fuese el bar actual, en La Cama, y alguien preguntó a Mili que por qué Chueca. Y ella dijo dos cosas, muy céntrico y muy barato, en el momento de instalarse en Chueca. Pues esto con Lavapiés podemos pensar lo mismo. Lavapiés facilita además que sea más barato que Chueca, porque si nos ponemos a ver cuántos son los metros medios de los pisos en Lavapiés o Chueca, son muy diferentes. O sea, Chueca tiene unos pisos en promedio bastante más grandes